Saludos a todos nuevamente, estamos regresando a nuestro canal. Tuvimos una caída del internet y no pudimos estar en vivo, entonces vamos a continuar analizando y hablando acerca de la resurrección. Estamos observando el texto bíblico, estamos analizando el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio supuestamente más antiguo y con menos manipulaciones. Entonces aquí tenemos el Evangelio de Marcos, el cual ya dimos lectura, y hay algunas cosas que nos llaman la atención del testimonio más antiguo, que es el Evangelio de Marcos. A Marcos no le interesaba hablar de la resurrección de Jesús. Probablemente Marcos sabía de que la resurrección es un tema que se entiende por la fe y para la fe. No es un tema histórico como hablaba anteriormente. La búsqueda del Jesús histórico termina con la resurrección. Posteriormente a la resurrección ya inicia el testimonio de Jesús resucitado, el Jesús teológico. Sin embargo, Marcos no habla exactamente acerca de una resurrección. Lo que nos habla es acerca de un sepulcro que se encontraba vacío. No hay un testimonio ocular acerca del Jesús resucitado. Simplemente ven a un personaje en el sepulcro, el cual dice de que tendrían que ver al Jesús resucitado en Galilea. Sin embargo, la pregunta y lo que se ha debatido en cuanto a esto, ¿por qué Jesús quería ver a sus discípulos en Galilea y no en Jerusalén? Entonces aquí nos llama la atención varias situaciones que no encajan en cuanto al relato de la resurrección. En primera, no existen testigos oculares de un Jesús resucitado. En segunda, el testimonio del sepulcro vacío no es evidencia de la resurrección. Y en tercera, Marcos no nos habla acerca de las apariciones de Jesús resucitado y tampoco nos habla acerca de la ascensión de Jesús. Entonces la tradición acerca de la resurrección surge posteriormente al relato de la tumba vacía. Recordemos y hagamos un recordatorio de lo que había comentado. Los testimonios o los manuscritos más antiguos contienen simplemente el Evangelio de Marcos del capítulo 16, del 1 al 8, son los versículos que aparecen en los manuscritos más antiguos, y los versículos del 9 al 20 son agregados posteriores. Y aquí tenemos que tener en cuenta de que alguien posteriormente trató de rellenar los huecos argumentativos del Evangelio de Marcos, hablando acerca de los testimonios oculares, acerca de la gran comisión que se le dio a sus discípulos, hasta cerrar con el Evangelio de Marcos. Posteriormente se escribe el Evangelio de Mateo, que redacta otra tradición, pero es una tradición mucho más eh, tradiciones posteriores que fueron elaboradas acerca de ese testimonio del sepulcro vacío. El Evangelio de Mateo trata de rellenar los huecos argumentativos de Marcos, elaborando ahora sí un testimonio ocular acerca de la resurrección y poniendo a María Magdalena como ese testimonio ocular. Posteriormente el Evangelio de Lucas tratando de rellenar huecos argumentativos y ya viendo a un Jesús divinizado, nos relata la ascensión de Jesús a los cielos. Un relato que probablemente sean interpolaciones posteriores de tradiciones para adjudicarle a Jesús el mismo grado que los emperadores romanos que ascendían a los cielos. Sin embargo, así se va construyendo el relato de la resurrección. El relato más antiguo nos habla simplemente
de una tumba vacía. Posteriormente, Mateo ya nos habla acerca de un testimonio ocular. Lucas ya nos narra acerca de una ascensión acerca de Jesús, de la misma manera que los dioses griegos. Y solamente ese relato de la ascensión se encuentra en el Evangelio de Lucas, y en el libro de los Hechos hay un paralelismo acerca de este relato de la ascensión de Jesús. Y de esa forma se va construyendo la construcción literaria y teológica acerca de la resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos. Sin embargo, el testimonio más antiguo, el Evangelio de Marcos, no le interesaba explicar o dar un testimonio acerca de la resurrección, sabiendo que la resurrección es un tema de fe y para la fe, y que los seguidores de Jesús sabían que deberían de entender ese testimonio por medio de la fe. Y a Marcos no le interesaba mostrar esa postura o esas visiones de Jesús resucitado. Tampoco le interesaba hablar acerca de la ascensión. Esos son cuestionamientos y elaboraciones posteriores del Evangelio de Mateo, Lucas y el Evangelio de Juan, hablando acerca de la resurrección. Y esto ha llevado a ciertas especulaciones y hipótesis y teorías acerca de la resurrección. Recordemos de que el Jesús histórico termina hasta la muerte de Jesús, y la resurrección es un tema de fe y para la fe que solamente puede ser entendida desde ese aspecto. Sin embargo, hay varias hipótesis que se han realizado acerca de la resurrección, y vamos a leer qué nos dicen estos libros acerca de la resurrección. Los primeros cristianos de César Vidal es un libro que salió, me parece, hace 2 años, y nos habla acerca del judio-cristianismo y cómo veían el tema de la resurrección. Entonces voy a leer y voy a comentar lo que dice este libro acerca de la resurrección. De hecho, no pensaba conectarme hoy en la noche, pero vamos a hablar acerca de la resurrección y vamos a ver varias posturas acerca de este tema. Entonces voy a leer el libro de César Vidal, Los primeros cristianos. Y dice: pocas dudas puede haber en cuanto a que el hecho determinante que evitó la disolución del grupo de seguidores de Jesús tras la ejecución vergonzosa de este fue la firme creencia en su resurrección. Y este es el tema que algunos han planteado, de que probablemente eh, tenga que ver con algún hecho eh, que aconteció, y que este hecho motivó a que los seguidores de Jesús salieran de donde estaban escondidos y cambiaran totalmente su actitud. Y muchos han hablado acerca de que es imposible de que haya sido falsa la historia de la resurrección, y, y ver a este grupo de seguidores de Jesús con una fe mucho más fuerte y restablecida. Pero esas son posturas que se han comentado, y vamos a continuar leyendo. Desbor- Desborda con mucho los límites del presente estudio el entrar en la naturaleza de las experiencias que determinaron esa certeza, así como el análisis de los datos que al respecto suministran las diferentes fuentes. Las teorías explicativas no han sido pocas. Entre ellas destacan por su posterior repetición con escasas variaciones la del robo. H.M. Raimus nos habla acerca de una hipótesis de que
el cuerpo de Jesús fue robado después de que fue colocado en el sepulcro. Entonces, esta es una de las hipótesis que se han planteado acerca de la resurrección. Eh, este personaje, este autor Raimadus, en el año de 1970, señala que la resurrección de Jesús había sido un fraude de los discípulos que habían robado el cadáver. Estos proclamaron posteriormente que Jesús estaba vivo y regresaría como el Mesías. Esas son una de las hipótesis que se han manejado acerca de la resurrección. Recordemos el Evangelio de Marcos, encuentra o nos narra de que encuentran el sepulcro vacío y que había un personaje. Me parece que el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Juan ya habla que estos personajes eran ángeles, pero esos son hermenéuticas posteriores. No podemos creer en ángeles, pero sí podemos asumir que eran personas que entraron al sepulcro antes que llegaran las mujeres a ver el sepulcro. Y se ha argumentado esta teoría de que probablemente dos personajes se llevaron el cuerpo de Jesús y posteriormente fue inventado el hecho de que Jesús haya resucitado. Sin embargo, es una teoría que se habló desde 1970, no, en 1778 y posteriormente nuevamente sale a la luz en 1970. Entonces estas teorías ya tienen tiempo que han salido y han explicado la resurrección como un robo. Y de hecho hay ciertos testimonios en el Evangelio de Mateo que había este rumor en la antigüedad. Recordemos de que cada evangelio es diferente, tiene intenciones diferentes y trata de rellenar huecos argumentativos que dejó el anterior evangelista. Encontramos una tradición que nos habla Mateo acerca de que los fariseos pagaron a los soldados romanos para que divulgaran de que los discípulos habían entrado al sepulcro y se habían llevado el cuerpo de Jesús. Entonces ahí Mateo está haciendo o está elaborando una explicación de un rumor que ya había en ese tiempo, de que los discípulos de Jesús se habían llevado el cuerpo. Vamos a continuar. Entonces, esta es una de las teorías acerca de la resurrección, la del robo del cuerpo por H.M. Raimus en 1778. No es nueva esta teoría ha existido y probablemente desde el siglo I ha existido este argumento de la desaparición del cuerpo de Jesús. Tenemos otra teoría, la del desvanecimiento de H. Schoenfield, y aquí entra este autor que vamos a leer. Este autor nos habla acerca de una teoría acerca de la resurrección, que realmente Jesús no murió, pero se manifestó en un grado superior del espíritu. Y supuestamente varios héroes de la antigüedad y varias personas divinas se manifestaban por ese despertar espiritual o de iluminación y podían manifestarse a sus discípulos aunque no tuvieran un cuerpo. Entonces, esto es lo que nos habla este libro que vamos a consultar en unos momentos. Entonces existen estas teorías, la del robo, la del desvanecimiento por Scofield, que en 1828 dice
que Jesús sufrió un desmayo en la cruz, ocasionado por una droga que le proporcionó un discípulo, que fue interpretado como su fallecimiento. Descolgado de la cruz, se mostró aún vivo a algunos discípulos, pero murió poco después a causa de las heridas. Entonces, esto es lo que nos dice este autor, que probablemente Jesús no haya muerto en la cruz, sino que se manifestó posteriormente y que murió posteriormente después de que se mostró a sus discípulos. eh, la teoría del desvanecimiento. Y esto es algo que se ha comentado, pero no tiene ningún crédito o ningún académico muestra interés sobre esta teoría, aunque se ha argumentado de que Jesús no murió en la cruz. De hecho, hay un libro que es más ficticio y literario que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Es un libro que aborda esta hipótesis acerca de que Jesús no murió en la cruz, de que simplemente pusieron en los labios de Jesús este tipo de pócima, vinagre con hiel y otras drogas para simular de que Jesús había muerto. Y argumenta que no le cortaron o no le rompieron los pies porque sabían de que esta persona no estaba muerta. Después de que se recupera Jesús, después de ser bajado y sacado del sepulcro por los discípulos secretos de Jesús, este viaja a la India y se recupera de sus heridas. Entonces, esta es una teoría acerca de que Jesús no murió en la cruz, acerca de que él estaba vivo al momento de bajar, que lo retoma este autor en su libro Jesús vivió y murió en Cachemira, pero no tiene ningún sustento académico, es más novelesco, pero es una teoría al final de cuentas acerca de que Jesús no murió en la cruz. Sconfield dice de que probablemente no murió, sino que se mostró a sus discípulos, pero sin embargo, debido a las heridas, él muere posteriormente. Vamos a continuar, dice. Y hay otra teoría que habla Ley acerca de la confusión de las tumbas. Dice, en su libro La Resurrección de Jesucristo, en 1912, Ley admite la historicidad de la tradición relativa a la tumba vacía, pero señala que la misma no era la de Jesús. Dice Ley en su libro La Resurrección de Jesús, en 1912, admite la historicidad de la tradición relativa a la tumba vacía, pero señala que la misma no era la de Jesús. Las mujeres que fueron a visitar el sepulcro confundieron ambas y de ahí partió la creencia de la resurrección. Entonces, esta es otra teoría que habla acerca de que al momento que buscaron el cuerpo de Jesús, las mujeres simplemente se equivocaron de tumba pensando que era la de Jesús y por esa razón encontraron la tumba vacía. Y de ahí surge la tradición acerca de la resurrección. Entonces son tres teorías. Está la teoría del robo del cuerpo, está la del desvanecimiento, de que Jesús no murió en la cruz, y está la confusión de las tumbas. Hay otra que se ha comentado, pero ya fue refutada, de que el cuerpo de Jesús lo comieron los perros. Es fuerte este comentario, pero ya también
también también se ha argumentado que posiblemente fue quemado el cuerpo de Jesús. No es tarea difícil desaparecer un cuerpo. Sin embargo, estas teorías son refutadas, pero son hipótesis que existen en cuanto a la resurrección. Y nos lo está hablando este libro mm, para que nos introduzcamos a los diferentes aspectos que hablan acerca de darle una respuesta a la resurrección. Y vamos a leer más adelante qué nos dice. Ahora, después de hablar acerca de las diferentes posturas acerca de la resurrección, nos va a relatar el autor acerca de lo que es probable o es su postura. Dice, pero sin duda la más convincentes a nuestro juicio en la medida en que permiten hacer justicia a los datos de las fuentes, a la presunta reacción psicológica de los discípulos de Jesús y a la conversión de incrédulos opuestos al colectivo, son la tesis que admiten la veracidad de las apariciones, bien proporcionándoles un contenido subjetivo u objetivo. Entonces nos dice de que probablemente el hecho de la resurrección tenga algo subjetivo u objetivo. Es decir, sucedió. No podemos explicar cómo sucedió, pero eso alteró el rumbo de la historia. Y nos dice el libro de que estas apariciones pueden ser subjetivas o objetivas. Realmente no podemos saber si realmente sucedieron, si tuvo un hecho psicológico, como se ha argumentado también, que por las emociones y por los sentimientos los discípulos de Jesús creyeron ver a Jesús resucitado. Vamos a continuar, dice. Un ejemplo clásico de la primera tesis es la afirmación de Rudolf Bultmann, un teólogo que no es querido mucho por la ortodoxia, señalando que el historiador puede quizás hasta cierto punto explicar dicha fe basándose en la intimidad personal que los discípulos habían tenido con Jesús durante su vida terrenal, y de esta forma puede reducir las apariciones de la resurrección a una serie de visiones subjetivas. Es decir, aquí entra la teoría o la hipótesis de que probablemente los discípulos de Jesús sí tuvieron una visión, pero no una visión tangible, no es una visión que podía ser ocasionado por los ojos naturales, sino que por las emociones y los sentimientos que tenían en ese momento los discípulos, creyeron ver a Jesús resucitado. Con todo, y aunque tal tesis haría fortuna entre sus discípulos y otros autores, no parece que el mismo Bullman estuviera completamente convencido de la misma. Por otro lado, tanto W. Milligan en el pasado como W. Pannenberg más modernamente parecen haberla refutado de forma contundente. Entonces, hay esto. ¿Fue objetivo o fue subjetivo? Bullman asumía de que era subjetivo, es decir, algo que no puede ser posible de forma física, pero sí de forma subjetiva. Es decir, por medio de alucinaciones, por medio de visiones causadas por el estrés postraumático acerca de la muerte de Jesús. Sin embargo, algunos autores ya han refutado esto. Yo solamente comento lo que dice el libro, porque todavía se escucha en las redes sociales de que las visiones del Jesús resucitado fueron a consecuencia de esas emociones y sentimientos de los discípulos que no creían en la muerte de Jesús, y todos esos sentimientos acerca del Mesías prometido se había afincado en su mente y no podían creer de que esto había terminado.
haciéndoles creer de que Jesús realmente había resucitado. Una teoría. El autor nos dice que ya hay varias personas que han refutado esto. Vamos a continuar leyendo, dice. Desde luego parece mucho más sólido aceptar que, como ha señalado Black, la fe no creó apariciones, sino que las apariciones crearon la fe. Aunque decir que estas apariciones milagrosas forzaban la fe es ir demasiado lejos, o bien indicar con F. Bruce que esta fe en la resurrección de los discípulos es un hecho histórico de importancia primordial, pero identificarlo con el suceso de la resurrección es confundir la causa con el efecto. De no ser por el suceso de la resurrección, no habría existido fe en la resurrección. Pero la fe en la resurrección, junto de nuevo a los dispersados seguidores de Jesús y a las pocas semanas de su muerte, aparecen como una comunidad coherente, vigorosa y autoproclamadora en Jerusalén. Y esta es la postura y que nos hace pensar también y nos hace dudar qué es lo que realmente vieron los discípulos. Porque al final de cuentas, aunque sea subjetivo lo que aconteció, se volvió un evento objetivo, donde cambió la visión o cambió la perspectiva de los discípulos. Ya no se escondieron, sino que posteriormente asumieron una comunidad y se establecieron en Jerusalén. ¿Qué es lo que motivó a ellos? Esto es lo que hace dudar a veces de las hipótesis y las teorías que han tratado de explicar de forma razonada la resurrección. Recordemos de que la resurrección es un hecho entendido desde la fe y no desde la razón. Y esto es lo que hace dudar. Entonces, eso es lo que nos hace dudar y pensar qué es lo que realmente aconteció. Es imposible de que esto sea inventado, es imposible de que algo hizo que cambiara la actitud de estos discípulos de Jesús al grado de morir por ese testimonio. Vamos a continuar leyendo y dice, solo la aceptación de que se produjeron una serie de hechos de carácter histórico y que los discípulos interpretaron como prueba de la resurrección de Jesús permite comprender la evolución del golpeado movimiento, la captación por el mismo de antiguos opositores y su potencial expansivo posterior. Es difícil no aceptar esto como histórico, dice el libro, debido a las diferentes manifestaciones tanto de opositores como de los discípulos. Dice, basta decir que, como ya hemos señalado anteriormente, la misma no sólo se concebía como base fundamental de la fe en Jesús, sino que además influyó decisivamente en la conversión de personajes originalmente hostiles a la misma. Entonces, eso es lo que nos dice el autor acerca de la resurrección. Dice, escribiendo en los 50, Pablo ya refiere el relato que recoge la afirmación de que Jesús se había aparecido resucitado no solo al grupo de los 12, sino también a varios centenares de discípulos, de los que la mayoría seguían vivos, a Jacobo, su hermano, y a él.
La forma en que el historiador debe acercarse a esta experiencia concreta ha sido señalada de manera ejemplar, a nuestro juicio, por J. P. Meyer al señalar que hubo testigos conocidos por nombre que pretendieron que el Jesús resucitado se les había aparecido, que estos testigos incluían discípulos del Jesús histórico que lo habían abandonado por miedo y que realizaron un notable vuelta de cara tras su desdichada muerte, que estos discípulos no eran incompetentes de mentes, sino gente capaz de la proclamación inteligente de un nuevo movimiento, y que algunos de estos discípulos entregaron sus vidas por la verdad de sus experiencias relacionadas con la resurrección. Son todos estos hechos históricos. Está dividido la academia. J. P. Meyer me parece que tiene una colección de buenos libros y nos habla de que es imposible de que no sea histórico, de que pudo tener un trasfondo de un acontecimiento, sea objetivo o subjetivo, como relata Bullman, no lo sabemos, pero este acontecimiento cambió la historia. Dice, él como la gente reaccioné ante estos hechos y ante el Jesús histórico, le lleva a uno más allá de la investigación empírica, introduciéndolo en la esfera de la decisión religiosa de la fe y de la incredulidad. Desde luego, la creencia en la resurrección de Jesús parece haber sido el nervio fundamental de la predicación judío-cristiana en Israel hasta el punto, según queda de manifiesto en distintas noticias contenidas en las fuentes, de que nadie que no hubiera experimentado algún tipo de visión de Jesús resucitado podía acceder al apostolado. Entonces, no es difícil ver a la luz de esta fuente que la clave sobre la que giraba no solo la actitud de los discípulos, sino además su mensaje e incluso su interpretación de las escrituras y del entorno era la creencia en que Jesús había resucitado. Entonces, los primeros cristianos sí creían que Jesús había resucitado. No es una invención, como muchos dicen, de Pablo, que Pablo inventó la resurrección de Jesús, que Pablo inventó el cristianismo. Lo único que hizo Pablo es transmitir estas tradiciones de forma oral a forma escrita. Vamos a leer ahora qué nos dice este autor acerca de la resurrección. Se me hizo algo interesante la postura de este autor acerca de la resurrección. Recordemos que por tradición se nos ha enseñado de que la resurrección fue algo físico y se ha dejado de lado una resurrección espiritual y que esto encaja con las supuestas visiones subjetivas que tuvieron los discípulos y seguidores de Jesús posterior a la muerte de este personaje. Entonces vamos a leer ahora este libro, Los Grandes Iniciados, que el autor está empapado por la teología liberal del siglo XVIII, por el pensamiento y la filosofía alemana, y el cual nos introduce a una interpretación acerca de la resurrección. Y vamos a leer qué nos habla acerca de la resurrección de Jesús. Dice, se puede no conceder ningún valor objetivo a la resurrección y considerarla como un fenómeno de alucinación pura. Esta es
era la postura de Rudolf Buchmann acerca de que los discípulos sí tuvieron una visión, pero fue una visión subjetiva, probablemente por sentimientos y por el trauma, por los episodios postraumáticos de la muerte de Jesús en el pensamiento de los seguidores de Jesús. Concuerda con Rudolf Buchmann. Dice, se puede no conceder ningún valor objetivo a la resurrección y considerarla como un fenómeno de alucinación pura, como lo hacen Celses, Strauss, M. Renan, pero en este caso preciso es fundar la más grande revolución religiosa de la humanidad sobre una aberración de los sentidos y sobre una quimera del espíritu. No hay que engañarse, la fe en la resurrección es la base del cristianismo histórico. Sin esta confirmación de la doctrina de Jesús por un hecho deslumbrador, su religión no hubiera tan siquiera comenzado. Es probable que algo haya acontecido. El autor dice de que no puede ser basado en simples alucinaciones, que no se puede conceder valor objetivo a la resurrección y considerarlo como un fenómeno de alucinación pura, como dice Bullman, y como hacen Celce, Strauss y Renan. Pero también tenemos que pensar de que esto no pudo ser posible debido a que este acontecimiento fue el que fundó casi el cambio de conciencia y el establecimiento del paradigma religioso. Dice, aquel hecho operó una revolución total en las almas de los apóstoles. De judaica que era su conciencia se convirtió en cristiana. Para ellos el Cristo glorioso vive. Él les ha hablado. El cielo se ha abierto. El, el más allá ha ingresado en el más acá. La aurora de la inmortalidad ha tocado a su fuente y ha abrazado sus almas con fuego que no puede apagarse ya. Sobre el reino terrestre de Israel que se derrumba, ha entrevisto en todo su esplendor el reino celeste y universal. De ahí sus alientos para la lucha, su alegría en el martirio. De la resurrección de Jesús parte ese impulso prodigioso, esa inmensa esperanza que lleva el Evangelio a todos los pueblos y va a bañar con sus ondas los últimos confines de la tierra. Para que para que el cristianismo triunfe, se precisaban dos cosas, como dice Fabre de Olivet, que Jesús quisiera morir y que tuviera fuerza para resucitar. Para concebir el hecho de la resurrección, una idea racional, para comprender también su alcance religioso y filosófico, no hay más que tener en cuenta el fenómeno de las apariciones sucesivas y separar desde el principio la idea absurda de la resurrección del cuerpo. Y esta es la postura de este autor, que fue una resurrección espiritual, que probablemente mm, concuerde con esas visiones que tuvieron los discípulos y que posteriormente el dogma ya establece que es una resurrección corporal. Y de hecho el Evangelio de Lucas, me parece que el Evangelio de Lucas habla acerca de Jesús comiendo con sus discípulos, ya dándole ese sentido dogmático acerca de una resurrección corporal.
Entonces vamos a continuar con esta postura de este autor, dice, no hay más que tener en cuenta el fenómeno de las apariciones sucesivas y separar desde el principio la absurda idea de la resurrección del cuerpo. Una de las mayores piedras de toque del dogma cristiano, que en este punto como en muchos otros es absolutamente primario e infantil, le está dando duro al dogma cristiano, la cristología. Dice, la desaparición del cuerpo de Jesús puede explicarse por causas naturales, y hay que notar que el cuerpo de varios grandes adeptos ha desaparecido sin dejar rastro, y de un modo tan misterioso como este, entre otros el de Moisés, Pitágoras y Apolonio de Tiana, sin que se haya podido jamás saber qué ha sido de ellos. Hay paralelismos históricos de personajes que no se han encontrado sus cuerpos. Para este autor no le interesa el supuesto cuerpo de Jesús. Bien pudo ser quemado, bien pudo ser robado del sepulcro, o como argumentan algunos, bien pudieron haber sido comidos por las fieras salvajes. Es fácil desaparecer un cuerpo. Dice, quizá los hermanos conocidos o desconocidos que velaban sobre ellos hayan destruido por fuego los despojos de su maestro. Esto es duro. Aquí está tomando la postura. Desde el siglo I se ha comentado de que los discípulos de Jesús entraron al sepulcro y se llevaron el cuerpo. El Evangelio de Mateo trata de darle una respuesta a esa traición y ese argumento del cuerpo extraído del sepulcro de Jesús, argumentando de que los fariseos le pagaron a los romanos para que esparcieran ese rumor. Pero si Mateo ya está inventándose un argumento para tratar de disminuir esa sospecha del robo del cuerpo de Jesús, esta postura y esta teoría ha estado desde el principio del siglo. Y aquí este autor dice, quizás los hermanos conocidos o desconocidos que velaban sobre ellos hayan destruido por el fuego los despojos de su maestro, para sustraerlos a la profanación de los enemigos. Sea de ello lo que quiera, el aspecto científico y la grandeza espiritual de la resurrección solo aparecen si se les comprende en el sentido esotérico. Nos vamos a meter en aguas profundas, en aguas desconocidas. Yo no conozco mucho acerca del esoterismo, solo sé de que también se practicaba en el judaísmo, que posteriormente fue prohibido, me parece. Esa, ese conocimiento oculto y prohibido acerca de la iniciación de los grandes maestros de la humanidad, Pitágoras, Moisés, Orfeo, Crisma, y aún Jesús puede haber sido un iniciado que haya alcanzado la iluminación después de la muerte. Dice, vamos a continuar leyendo qué nos dice este libro. Entre los egipcios como entre los persas de la religión masdiana de Zoroastro, antes y después de Jesús en Israel, como entre los cristianos de los primeros siglos, la resurrección ha sido comprendida en dos maneras, una material y absurda, otra espiritual y teosófica. Entonces sí hay esa interpretación desde el principio, una física y una espiritual.
Lo que el dogma ha asumido es que la resurrección ha sido un evento corporal. Sin embargo, este autor rechaza que haya sido de manera corporal. Dice, la primera es la idea popular finalmente adoptado por las iglesias después de la represión del gnosticismo. La segunda es la profunda idea de los iniciados. En el primer sentido, la resurrección significa la vuelta a la vida del cuerpo material. En una palabra, la reconstitución del cadáver descompuesto o dispersado que se configura debía tener lugar el advenimiento del Mesías o en el juicio final. Inútil es hacer resaltar el materialismo grosero y lo absurdo de esta concepción. Está atacando fuertemente la cristología y el dogma. Para el iniciado, la resurrección tenía un sentido muy diferente y se relacionaba con la constitución ternaria del hombre. Ella significaba la purificación y la regeneración del cuerpo sideral, etéreo y fluido, que es el organismo del alma y en cierto modo la cápsula del espíritu. Esa purificación puede tener lugar desde esta vida por el trabajo interno del alma y cierto modo de existencia, pero no tiene lugar más que después de la muerte, para la mayor parte de los hombres, y solo para aquellos que de una u otro modo han aspirado a lo justo y a lo verdadero. En el otro mundo la hipocresía es imposible. Allí las almas aparecen tal como la realidad ellas son. Ellas se manifiestan fatalmente bajo la forma y el color de su esencia, tenebrosas y repugnantes si son malas, radiantes y bellas si son buenas. Tal es la doctrina expuesta por Pablo en la epístola a los Corintios, donde nos dice formalmente, hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Y esto ha sido un gran problema, hablar acerca del cuerpo espiritual. Algunas sectas he escuchado de que hablan acerca de un cuerpo espiritual, así como nosotros tenemos un cuerpo material, también tenemos un cuerpo espiritual, que es, en el sentido visual, es similar al cuerpo físico. Dice, Jesús lo anuncia simbólicamente, pero con más profundidad para quien sabe leer entre líneas, en su conversación secreta con Nicodemos. Cuando más espiritualizada está un alma, más grande será su alejamiento de la atmósfera terrestre, más lejana la religión cósmica que la atrae por su ley de afinidad, más difícil su manifestación a los hombres. De modo que las almas superiores, chequen muy bien esto lo que va a decir este personaje, de modo que las almas superiores no se manifiestan casi nunca al hombre más que en el estado de sueño profundo o éxtasis. Aquí ya nos habla acerca de una concepción diferente a las llamadas alucinaciones subjetivas de Rudolf Buchmann y lo que se ha argumentado de que esas visiones fueron por los sentimientos y las emociones encontradas al momento en que los discípulos ven perdido el reino y el mesianismo de Jesús, creyendo tener estas visiones. Sin embargo, aquí nos habla acerca de esas manifestaciones en forma de éxtasis. Y este es un punto también para analizar hablando de la resurrección. Este es es un punto muy interesante para hablar de la resurrección. Recordemos de que la forma de visión o la forma en que los profetas tenían visiones eran
estados alterados, estados de éxtasis acerca del profetismo antiguo, en el cual creían ver visiones, sueños y alucinaciones. Es lo que le pasó a Juan en la isla de Patmos. Entró en éxtasis y tuvo esas manifestaciones, símbolos acerca del Apocalipsis. Entonces, bien pudo haber sido un estado de éxtasis en la cual entraron estos personajes, discípulos de Jesús, y pudieron ver a un Jesús resucitado, no corporalmente, sino espiritualmente, en su cuerpo espiritual. Y esto es algo interesante si lo comparamos con la forma de las visiones en la Biblia hebrea, recordando de que las grandes manifestaciones fueron en estado estático. Vemos a Isaías que cae en este estilo de trance, vemos a Jeremías que entra en este estado de trance, vemos a Ezequiel también que tiene esas visiones de la carroza celestial. Y en el Nuevo Testamento vemos que los profetas también entraban en éxtasis o en el llamado carisma. De hecho, se ha argumentado de que Pablo sufría de epilepsias. Sin embargo, podía ser un estado de éxtasis en el cual recibía esas grandes revelaciones que él comenta en sus cartas. El escritor del Apocalipsis, sea quien sea, Juan, entró en un estado de éxtasis al momento de tener su gran visión. Y cabe la posibilidad, si le quitamos el dogma cristiano a la resurrección corporal, es probable que estas manifestaciones hayan sido por medio de un éxtasis profético, como los grandes visionarios de la Biblia hebrea. Y eso concuerda con la literatura judía. Recordemos de que estos discípulos de Jesús eran judíos al final de cuentas, y tener una visión estática era el mayor testimonio de un evento divino o celestial. Es probable que haya acontecido esto. Una hipótesis, una teoría, no estamos ni en una ni en otra, simplemente comentamos los argumentos de estas literaturas. Dice, de modo que las almas superiores no se manifiestan casi nunca al hombre más que en el estado de sueño profundo o éxtasis. Entonces, con los ojos físicos cerrados, el alma medio desprendida del cuerpo a veces ve otras almas. Ocurre a veces que un gran profeta, un verdadero hijo de Dios, se manifiesta a los suyos de un modo sensible y en estado de vigilia, a fin de persuadirles mejor, impresionando sus sentidos y su imaginación. Interesante. Este estado de éxtasis y estas manifestaciones se pueden realizar también en un estado de vigilia, como le aconteció probablemente a Pablo en el relato que nos habla de camino a Damasco, que tuvo una visión y vemos que nos relatan una caída de Pablo, probablemente haya convulsionado después de entrar en ese trance y en esa éxtasis. Y recordamos de que esto era muy común en los profetas antiguos de la Biblia hebrea. Y como judíos podían reconocer este tipo de visiones. Dice, en caso tal, el alma desencarnada llega a dar momentáneamente a su cuerpo espiritual una apariencia visible, a veces hasta tangible, por medio de un dinamismo particular que el espíritu ejerce sobre la materia, por las fuerzas eléctricas de la atmósfera y las fuerzas magnéticas de los cuerpos vivos. Entonces,
Aquí encontramos algo interesante y esto concuerda con la literatura hebrea. Aquí nos habla algo interesante el autor, que estas manifestaciones espirituales se pueden eh, incorporar como si fueran físicas. Dice, es lo que ocurrió según todas las apariencias en el caso de Jesús. Las apariciones reseñadas por el Nuevo Testamento entran alternativamente en una u otra de estas dos categorías: visión espiritual y aparición sensible. Esto es algo tremendo, eso es algo interesante lo que nos habla este autor, que asume que sí es probable que algo ocurrió. Y creo que es probable y es muy fuerte esta hipótesis, al tener en cuenta los relatos del Nuevo Testamento y al tener en cuenta la literatura hebrea acerca de las visiones y los estados de trances en el cual se manifiestan los mensajes celestiales. Es probable. Nos dice que probablemente sea una manifestación espiritual, de forma, una visión espiritual y apariciones sensibles en el cual Jesús se manifestaba de forma corporal. Y, y esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Recordemos de que mientras estaban cerradas las puertas, Jesús se aparecía entre sus discípulos. Y ahora, si nosotros analizamos esto de forma crítica, un cuerpo físico no se puede aparecer así porque sí. Probablemente Lucas está hablando acerca de estos tipos de apariciones de tipo espirituales que se transforman en tipos corporales. Ya está haciendo un poco de frío. Entonces es interesante esta postura. Los grandes iniciados, hoy vimos acerca de los grandes iniciados, la postura, y de hecho es la postura más fuerte y que concuerda un poco con la literatura judía y las experiencias estáticas y proféticas de la Biblia hebrea. También consultamos el libro de los primeros cristianos de César Vidal, que nos habla acerca de las diferentes posturas y teorías acerca de la resurrección, y que nos habló también acerca del judio-cristianismo en el siglo I, que sí asumían una resurrección. Desconocemos cuáles hayan sido el sentido real de la resurrección, si tiene un evento histórico o no lo tiene. Hemos comentado también el evangelio más antiguo, que es el evangelio de Marcos, y que nos muestra ciertas peculiaridades que nos hace tomar más en serio el análisis crítico acerca del relato de la resurrección. Es un tema de fe y para la fe. Sé que la crítica es dura cuando habla acerca de la resurrección. He escuchado varios comentarios de que la resurrección fue algo inventado por los discípulos, que el cuerpo de Jesús eh, fue comido por los perros. Es dura la crítica, pero más que resolver la historicidad de la resurrección, simplemente son hipótesis, son teorías. Nadie estuvo en ese momento y al final de cuentas la resurrección es entendida desde la fe. Aquí no estamos para discutir la historicidad, sino de tratar estos temas de forma crítica y al final cada uno asumir cuál es la mejor respuesta a la búsqueda eh, de los aspectos históricos
de la narrativa de los evangelios. Entonces, me dio mucho gusto estar con todos ustedes. Nos vemos en otra próxima transmisión. No pensaba, no pensaba transmitir nada ni grabar nada, pero aquí estamos. Muchas gracias a todos. Un saludo a todos y nos vemos en otra ocasión.